Desde que mi hija y su esposo Tomás se mudaron a casa, algo en el ambiente cambió. Las paredes parecían respirar distinto, como si la rutina hubiera sido interrumpida por una brisa tibia. Las cenas eran más largas, llenas de voces y risas. El café por las mañanas recuperó su aroma a vida compartida. Yo sonreía, claro. Era imposible no hacerlo al ver a mi hija feliz. Pero detrás de esa sonrisa, en la parte más callada de mí, había algo que no sabía nombrar. No era incomodidad, pero tampoco plenitud. Era como si mi soledad, que ya se había convertido en una vieja conocida, se viera desplazada por una compañía que no terminaba de ser mía. Tomás, siempre educado, medido, amable, sin esfuerzo, era de esos hombres que sabían estar sin hacerse notar demasiado. Lo conocía desde hacía años y nunca había tenido motivos para mirarlo más allá de lo evidente. Hasta que una noche, al levantarme a tomar agua, lo vi, sentado en la oscuridad del salón con una copa entre las manos y la televisión encendida sin sonido. Y algo en esa escena tan simple y tan humana me detuvo. No lo sabía aún, pero esa noche marcaría el inicio de algo que ninguno de los dos se atrevía a imaginar. Me quedé unos segundos observándolo desde el marco de la puerta. No me había escuchado entrar, o quizás sí, pero no dijo nada. El salón estaba apenas iluminado por el resplandor azul de la pantalla, y en ese rincón de penumbra, Tomás parecía otra persona. No el esposo de mi hija, no el joven educado de siempre, sino un hombre detenido en medio de algo que no comprendía. Me aclaré la garganta suavemente, no para asustarlo, sino para no parecer una intrusa. Él levantó la vista despacio, como quien regresa de muy lejos. ¿No puedes dormir?, pregunté con voz baja, casi como si no quisiera interrumpir el silencio. A veces me pasa, respondió sin rodeos. Su voz era más grave, más cansada. Me gusta estar solo cuando la casa duerme. Me da paz. Me acerqué sin pensarlo, solo unos pasos lo suficiente para sentir el aire denso que lo rodeaba. Le ofrecí agua. Él aceptó con una leve sonrisa que no alcanzó a tocarle los ojos. En la cocina, mientras servía el vaso, el sonido del grifo parecía amplificar el silencio que se nos había pegado a la piel. De pronto, sin que lo esperara, preguntó: ¿te molesta que me quede en la sala por las noches? Lo miré. No sabía qué responder. No era molestia, lo que sentía era otra cosa más compleja, más sutil. «No», dije al final, «pero no es común». Él asintió como si ya supiera eso. «Últimamente no encuentro el sueño ni en la cama ni en mí mismo», murmuró. Esa frase me atravesó como un eco propio. ¿Cuántas veces me había sentido igual sin atreverme a decirlo en voz alta? Volvimos al salón, pero esta vez no hubo televisión encendida ni copa en la mano. Solo dos personas sentadas en extremos opuestos de un mismo sofá, compartiendo una soledad que sin quererlo se parecía demasiado. Hablamos poco. Comentarios sueltos sobre el clima, una anécdota breve del trabajo. Nada fuera de lugar. Pero entre frase y frase se instalaban unos silencios que comenzaban a volverse densos, casi íntimos. Sentí su mirada sobre mí más de una vez, no con atrevimiento, sino con una especie de curiosidad contenida. Y yo, sin saber por qué, no podía evitar devolverla. Cuando me levanté para despedirme, él también lo hizo. Al pasar junto a mí, su brazo rozó levemente el mío. Fue un roce breve, apenas un contacto, pero dejó una chispa tibia que tardó en apagarse. Subí a mi cuarto sin mirar atrás, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Esa noche no dormí. No por culpa, no aún. Dormí mal por la inquietud de sentir que algo había comenzado a cambiar sin que nadie lo decidiera. Como si el alma se adelantara al cuerpo y descubriera un deseo no pedido. Al día siguiente nada se mencionó. Todo volvió a su cauce, pero en el fondo de mí sabía que esa madrugada ya no podría borrarse. Y lo peor, o lo más inquietante, es que no quería que se borrara. Los días siguientes transcurrieron con una aparente normalidad.
Mi hija se mostraba alegre, concentrada en sus clases en línea, en sus charlas con amigas, en sus planes con Tomás. Nada en su rostro reflejaba sospecha. A veces me preguntaba si no notaba lo que empezaba a crecer entre su esposo y yo, o si simplemente no quería verlo. Yo tampoco quería verlo, al menos no con claridad. Me decía que eran ideas mías, que era producto de mi soledad prolongada, de una necesidad mal interpretada. Pero en el fondo, muy adentro, sabía que algo se estaba moviendo. Tomás comenzó a quedarse más tiempo en la cocina después de las comidas. Lavaba los platos conmigo, secaba los cubiertos, se quedaba hablando de cosas triviales. Pero lo trivial, cuando hay electricidad en el aire, se vuelve otra cosa. Empecé a notar pequeños gestos, la manera en que me ofrecía la toalla de cocina, cómo me miraba esperando una respuesta que no llegaba, cómo su voz bajaba cuando me hablaba a mí, no a los demás. Eran cosas que cualquiera pasaría por alto, pero que yo sentía como si cada una fuera una nota dentro de una melodía que empezaba a reconocer. Una noche, mientras ordenaba unos libros en la sala, lo sentí detrás de mí. Bajó, según dijo, a buscar su chaqueta, pero se quedó más tiempo del necesario. Me habló desde la ventana sin mirarme directamente. A veces me pregunto si estoy en el lugar correcto. Su voz era un susurro, casi como un pensamiento que escapó sin permiso. No sabía si respondía a mí o a sí mismo, pero respondí: ¿y lo estás? No dijo nada. Dejó la chaqueta sobre el respaldo del sofá y al pasar junto a mí, volvió a rozarme esta vez con una lentitud que no parecía accidental. Ese roce me recorrió entera. Subió por mi brazo como un escalofrío tibio, de esos que no duelen, pero tampoco se olvidan. Esa noche al acostarme no podía sacarlo de mi mente. No había pasado nada concreto, nada reprobable. Pero las emociones eran demasiado intensas como para considerarlas inocentes. Me di cuenta de que no era solo él el que estaba confundido. Yo también lo estaba, confundida y despierta, porque lo que sentía no era simple atracción física, era algo más profundo, algo que tenía que ver con sentirme vista después de años de ser invisible, sentirme escuchada sin tener que pedirlo, esa sensación de ser reconocida como mujer, no como madre, ni como anfitriona, ni como una figura silenciosa en la casa, solo como una mujer. Y lo más difícil de todo no era admitirlo. Lo más difícil era que empezaba a no querer renunciar a eso. Aunque sabía que era peligroso, aunque sabía que cada paso era una grieta en lo establecido. Esa grieta se ensanchó un poco más una noche en que mi hija, con toda su alegría, me abrazó sin saber que yo ya no estaba del todo en el mismo lugar. Una semana después, ocurrió algo que cambió el ritmo de esa tensión contenida. Era viernes por la noche. Mi hija salió a cenar con una amiga y me avisó que regresaría tarde. Tomás, en cambio, dijo que prefería quedarse en casa porque tenía trabajo pendiente. Agradecí en silencio no tener que fingir conversaciones animadas durante la cena, pero también sentí una inquietud nueva en el pecho, como si algo inevitable se acercara aunque no supiera en qué forma. Después de cenar, me refugié en el cuarto de costura. Tenía bolsas de ropa vieja que había prometido organizar desde hacía meses. Me senté entre telas y cajas abiertas buscando en esos objetos una distracción que calmara la agitación que sentía. Entonces, escuché pasos suaves en la escalera. Pensé que bajaría directo a la cocina, pero no fue así. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Golpeó suavemente, como quien no quiere irrumpir, sino ser invitado. «¿Puedo pasar?», preguntó con voz baja. Dudé un segundo. «Adelante», respondí finalmente con el tono más neutro que encontré. Entró con las manos en los bolsillos observando el caos de recuerdos alrededor. «¿Organizas memorias?», preguntó con una sonrisa leve. «Intento hacer espacio». «No siempre lo logro», respondí sin levantar la vista. Se sentó en el borde de la cama con respeto sin acercarse demasiado. Hablamos de cosas inofensivas al principio, el clima, la universidad,
el frío que llegaba antes de lo previsto. Pero a medida que pasaban los minutos, las palabras comenzaron a deslizarse hacia algo más profundo. A veces me despierto y no reconozco la vida que tengo, dijo de repente. Me quedé en silencio. Había algo en su voz que dolía como si hablara desde una grieta recién abierta. Lo miré sin buscar explicaciones. Entendía demasiado bien ese sentimiento. También yo había tenido noches en que no sabía cómo había llegado a ser quien era. ¿Y alguna vez pensaste en salir de esa vida?, le pregunté sin pensarlo demasiado. Él me miró fijo, como si no esperara esa pregunta. Sí, pero nunca sé si abrir la puerta es empezar de nuevo, o perder lo poco que aún me sostiene. Esa frase me dejó sin aliento. No era solo su duda, era también la mía. Me levanté fingiendo buscar algo en una caja, pero mis manos temblaban. Sentí que se acercaba. No caminó, se deslizó como si temiera romper algo frágil. No quiero incomodarte. Solo necesitaba estar en otro lugar esta noche, y ese lugar eras tú. Me giré lentamente. Estábamos cerca, lo suficiente para sentir el calor del otro, pero no para tocarnos. No había prisa, pero el aire se había vuelto espeso. Esa cercanía cargada de todo lo que no se decía marcaba el inicio de un silencio nuevo, uno del que ya no podríamos volver igual. Tomás no se movió. Yo tampoco. El aire entre nosotros parecía haberse detenido, como si el tiempo dudara en avanzar. Estábamos lo suficientemente cerca como para que un paso cambiara todo, pero también lo bastante lejos como para sostener la prudencia. Tomás, empecé a decir sin saber exactamente hacia dónde me llevaba esa palabra. Pero él me interrumpió bajando la mirada con una mezcla de dolor y ternura. Lo sé, dijo en voz baja. Hay cosas que uno no puede evitar sentir, incluso si nunca las dice, incluso si jamás hace nada. Me quedé quieta con el corazón latiendo en la garganta. Sus palabras no eran una confesión, sino una verdad compartida. Una de esas verdades que no se gritan, pero que ocupan todo el espacio entre dos personas. El silencio se hizo espeso, íntimo, casi insoportable. ¿Y si las cosas no cambiaran?, pregunté sin pensarlo. Él alzó los ojos y me miró de frente por primera vez en toda la noche. Si esta noche fuera solo un momento que luego enterramos, entonces quiero que sea un momento que recuerdes con paz, susurró. No hubo contacto físico. No cruzamos la línea. Pero en su forma de hablar, en la delicadeza con que cada palabra caía, ya estaba todo dicho. Se inclinó no para besarme, sino para apoyar su frente en mi hombro. Un gesto puro, contenido, humano. Cerré los ojos. Dejé que ese instante me envolviera sin resistirme, porque algo dentro de mí lo necesitaba con una urgencia serena. Permanecimos así durante varios minutos. Ni uno solo de esos segundos fue silencioso para mí. Todo dentro de mí hablaba, latía, temblaba. Cuando él se levantó, finalmente lo hizo con una suavidad casi sagrada. Gracias por no juzgarme, por simplemente estar, murmuró. Salió sin mirar atrás, y yo me quedé sentada con las manos sobre la falda, sintiendo aún el peso leve de su frente en mi hombro. Esa noche supe que algo se había quebrado en mí, no por haber hecho algo, sino por haber sentido tanto. Cuando mi hija volvió, me abrazó con su alegría de siempre, me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, y no mentía del todo, porque en medio del conflicto había algo parecido a la paz. No una paz feliz, pero sí una paz honesta, la de saber que lo que sentía no era deseo, era necesidad. Hambre. Hambre de ser mirada, de ser escuchada, de ser importante para alguien. Esa noche dormí poco, pero no con angustia. Dormí sabiendo que aunque nada hubiera ocurrido, algo dentro de mí ya había cambiado. Y que lo más peligroso no era lo que podría pasar, sino lo que ya estaba pasando sin que nadie más lo notara. Al amanecer, al oír a Tomás bajar por su café como cada mañana,
Supe que estábamos cruzando un puente invisible del que sería imposible volver sin dejar atrás una parte de nosotros. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña, como si la casa hubiera aprendido a respirar más despacio, a sostener el aire, para no romper ese equilibrio precario que apenas habíamos construido. No volví a estar a solas con Tomás de la misma forma, pero tampoco hicimos nada para evitarlo. Era como si ambos supiéramos que lo vivido en aquella habitación de costura no necesitaba repetirse para seguir existiendo. Mi hija continuaba con su rutina clases llamadas planes que nos incluían a todos. Me hablaba con ternura, con esa confianza que una hija deposita en una madre cuando cree que el mundo está donde debe estar. Y yo la miraba con un amor lleno de culpa, pero también con una lucidez dolorosa. No la estaba traicionando con actos, pero sí con emociones que ya no podía negar. Con Tomás la tensión seguía allí flotando entre gestos y silencios. No nos tocábamos, no nos buscábamos, pero cada conversación, por breve que fuera, cargaba un peso nuevo. El lenguaje había cambiado. Ahora eran las pausas, los silencios, las miradas evitadas, las manos que se rozaban por un segundo más de lo necesario. Un sábado por la noche cenamos los tres juntos. Tomás había preparado pasta casera y mi hija no dejaba de alabar su talento en la cocina. Reíamos, comíamos, hablábamos, como si fuéramos una familia completa y feliz. Pero por dentro cada palabra, cada carcajada mía, era una cuerda más tirante en la espalda. Yo también reía así, pero con un nudo en la garganta. Después de cenar mi hija dijo que estaba cansada y subió a acostarse temprano. Tomás y yo nos quedamos recogiendo. Él se ofreció a lavar los platos y yo, sin pensarlo mucho, me quedé a ayudar. Era una rutina compartida, nada extraordinario. Pero esa noche todo pesaba más. El agua tibia, el sonido del metal, nuestras manos trabajando en una coreografía silenciosa. Hasta que ocurrió. Al mismo tiempo, nuestras manos buscaron el mismo vaso. Nuestras pieles se tocaron y ninguno de los dos retiró la suya. Fue apenas un instante, pero suficiente para que el tiempo se suspendiera. Lo miré. Él me miró. Y ahí estaba otra vez ese idioma mudo que ya dominábamos sin haberlo aprendido. Sus ojos no decían «quiero», decían «estoy aquí». Y los míos quizás no decían «sí», pero tampoco decían «no». Soltó el vaso con lentitud. Se secó las manos, caminó hacia la sala sin mirar atrás. Yo lo seguí. Nos sentamos uno junto al otro sin hablar, con las luces bajas. La ventana abierta dejaba entrar la brisa templada. En su mirada había una ternura peligrosa, de esas que no buscan el cuerpo, sino el alma. Entonces comprendí que esa noche no era como las otras. Algo estaba a punto de suceder o de decirse. Algo que, aunque no tuviera forma, aún ya estaba demasiado vivo para ignorarse. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. No había televisión, ni música, ni palabras que disfrazaran lo que ya flotaba entre nosotros. Solo el sonido suave de la brisa colándose por la ventana y el ritmo irregular de nuestras respiraciones. Yo sentía mi pecho apretado no por miedo, sino por el peso de todo lo que no estaba diciendo. Tomás giró lentamente hacia mí. Su mirada no era apresurada ni impulsiva. Era una mirada serena pero profundamente cargada. «No quiero confundirte más», dijo con voz baja, casi como si se hablara a sí mismo. «Ya estoy confundida», respondí sin pensarlo. Y en esa respuesta, sin querer, me mostré tal como era, vulnerable, honesta, rota, en lugares que nadie había notado en años. Él no contestó de inmediato. Solo me tomó una mano, no con intención de buscar nada más allá, sino para sostenerla como si quisiera afirmar mi existencia en ese instante. Ese gesto me atravesó. No hubo caricias, no hubo besos. Solo ese contacto suave, sincero, donde todo se dijo sin una sola palabra. Sentí cómo el mundo se detenía. Me aferré a su mano sin apretar, como quien toca una memoria que aún no ha vivido, pero que ya duele de antemano.
Nos acercamos despacio sin prisa, como si el cuerpo respondiera al lenguaje secreto que veníamos hablando desde hacía semanas. Nuestros rostros se encontraron no en un beso urgente, sino en una caricia callada, un roce de aliento y piel que no buscaba romper nada sino simplemente ser. No fue un beso como los que se ven en las películas. Fue un silencio con forma de labios, una pausa donde el alma se permitía hablar. Cuando nos separamos no fue por culpa, fue por conciencia, porque sabíamos que si cruzábamos esa línea con el cuerpo, ya no habría retorno. Tomás se levantó lentamente. Me miró con una mezcla de gratitud y melancolía. Me voy a dormir. No por distancia, por respeto, dijo. Asentí sin hablar, y cuando se fue cerré los ojos solo unos segundos, como quien despide algo que nunca debió nacer, pero que ya existía con una fuerza imposible de negar. Esa noche no lloré. No podía. Había algo sagrado en lo que había pasado. Algo frágil, real, intenso. Al día siguiente todo siguió igual. El desayuno, las tareas, las risas de mi hija en la cocina. Tomás me habló como siempre, con educación, con cuidado. Pero en sus pausas, en sus silencios, en la forma en que evitaba por momentos mirarme a los ojos, estaba todo dicho. Nadie más lo notaba, pero yo sí. Y él también. Algo entre nosotros había cambiado de lugar. Y lo que más me inquietaba era que, aun sabiendo que debía alejarme, en el fondo de mí, ya estaba esperando la próxima grieta en la rutina. Los días comenzaron a deslizarse con esa calma tensa que precede a una tormenta. Todo en apariencia seguía igual: las comidas compartidas, los paseos ocasionales al mercado, las conversaciones triviales. Pero dentro de mí, nada era igual. Sentía que cada gesto de Tomás, por pequeño que fuera, llevaba un peso distinto. No buscábamos excusas para vernos a solas, pero cuando ocurría el aire cambiaba. Ya no se trataba de deseo, sino de una intimidad silenciosa que nos ataba con más fuerza que cualquier caricia. Era como si nuestros cuerpos hubieran entendido que el límite físico era necesario, pero nuestras almas se seguían buscando en cada rincón donde coincidíamos. Una tarde de domingo, mientras doblaba ropa en la habitación, mi hija se acercó a abrazarme. Me rodeó con los brazos con esa dulzura despreocupada que solo tienen los que no sospechan nada. Me gusta tenerlos cerca. Me hace sentir que todo está bien, dijo, y yo sentí un nudo en el estómago. La miré tan joven, tan ilusionada con su vida, con su matrimonio, con la idea de futuro que había construido. Y supe con una punzada dolorosa que yo no podía ser quien destruyera eso. Pero también entendí algo más profundo. No todos los actos que duelen son visibles, y no todas las traiciones se consuman con el cuerpo. A veces basta una mirada sostenida, un pensamiento insistente, una emoción que no se apaga. Esa noche, como tantas otras, cenamos los tres. Reímos. Hablamos de películas, del clima, de recuerdos familiares. Pero bajo la mesa mi corazón palpitaba con la intensidad de lo que no podía decir. Cuando terminamos, mi hija subió a dormir y Tomás, como siempre, se ofreció a lavar los platos. Yo lo acompañé. Era casi un ritual, uno peligroso, pero tan cotidiano que nadie sospechaba. Al alcanzar una cuchara, nuestras manos volvieron a tocarse. Esta vez las suyas temblaban levemente. No dijimos nada. Solo nos miramos. Una mirada breve pero suficiente para comprender que ninguno de los dos había olvidado. Terminamos en silencio. Yo me fui a la sala. Él se acercó minutos después. Nos sentamos no tan cerca como la vez anterior, pero tampoco lejos. Miramos por la ventana abierta. La brisa movía apenas las cortinas. Y en ese momento comprendí algo que me desgarró y me alivió a la vez. Ya no deseaba un momento más. Deseaba no sentir más. Deseaba volver a ser la mujer de antes, la que vivía tranquila en su rutina, sin estas grietas en el alma. Pero ya era tarde. Tomás se volvió hacia mí y me preguntó con voz temblorosa: ¿crees que esto se va a ir? No supe qué decirle, porque no era solo una emoción, era un espejo.
En él me veía como nunca antes. Y tal vez lo más duro de todo era que me gustaba esa versión de mí misma, incluso si sabía que no podía existir mucho tiempo más. El tiempo pasó sin estridencias, como una ola que retrocede, dejando la arena más lisa. Tomás y yo dejamos de buscarnos no por falta de sentimiento, sino por conciencia. Aprendimos a convivir con lo no dicho, a respetar esa línea invisible que habíamos cruzado con el alma, pero no con el cuerpo. Mi hija seguía sonriendo con la inocencia intacta, y yo volví a ocupar mi lugar de madre de presencia silenciosa en la casa. Pero dentro de mí, algo se había transformado. Ya no era la mujer apagada que caminaba por la rutina sin cuestionarla. Era otra. Más frágil, sí, pero también más viva. Entendí que no siempre la traición se gesta en el acto. A veces se encuentra en el silencio compartido, en el pensamiento persistente, en ese rincón secreto del corazón, donde se es infiel solo por desear ser amada. Y sin embargo también descubrí que la lealtad no siempre significa negar lo que se siente, sino elegir con conciencia lo que se guarda y lo que se suelta. Porque a veces la verdadera fidelidad no está en lo que se evita, sino en lo que se elige no destruir. Y en ese equilibrio frágil aprendí que uno puede renacer incluso desde una herida que nadie ve,